Hermanos, buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con este estudio que ya tenemos varios domingos que hemos estado llevando, y está sobre la vida de Saúl, la vida de David. Y hoy vamos a hablar específicamente un poco más sobre Saúl, ¿no?, desde su puesto como rey de Israel. Entonces, vamos a hacer un rápido contexto histórico del libro. Primera de Samuel es el libro que habla específicamente sobre la vida de David, la vida de Saúl y algunos otros personajes. Tenemos, haciendo así un recuento del libro, el libro empieza con la vida de Elcaná y Ana. ¿Se acuerdan ustedes quiénes eran? ¿No? Los padres de Samuel. Empiezan inicialmente hablando sobre Samuel y cómo es que el Señor actúa, y aparece Ana, una mujer estéril que un día derramó su vida ante el Señor, pidiéndole al Señor que le diera un hijo. Y el Señor en su misericordia le da un hijo, y la promesa de Ana era que ese hijo lo iba a dedicar al Señor. El Señor cumple su promesa y ella también cumple su promesa y lo dedica al Señor. Entonces, tenemos la vida de Samuel, entonces, y la vida de Samuel está aunada, está relacionada a la vida de otro personaje que es Elí y sus hijos, ¿no? Y la Escritura habla en Primera de Samuel como la vida de Elí se extingue, vamos a decir así, su familia, por el mal comportamiento que tuvieron sus hijos. Y como sumo sacerdote, Samuel viene a reemplazar entonces a Elí. Samuel entonces está, él como sumo sacerdote, es el último de los jueces. Terminando el libro de Jueces, se considera a Samuel como el último juez que hubo antes de que empezara la monarquía en Israel. Entonces, en la vida de Samuel aparece otro personaje que es Saúl, cuando el pueblo exige al Señor que quieren tener un rey y que se quieren parecer a las naciones cercanas, a las naciones que estaban alrededor. Entonces, el Señor da un rey, y es Saúl, y Samuel unge a Saúl como un rey que es impuesto. Y luego, por la desobediencia de Saúl, el líder en ese momento, entonces aparece la vida de David. Y David es ungido, mucho antes de ser rey, es ungido como rey. Entonces, ese es el trasfondo histórico, vamos a decirlo así, del libro de Samuel, y a donde hemos ido caminando, viendo algunos detalles de cómo Saúl fue levantado y cómo David fue puesto como rey, fue ungido como rey, ¿no? Hasta este momento hemos visto todos estos personajes, pero en este momento de la historia, David, vamos a decir así, Saúl no conoce a David. David conoce a Saúl porque es el rey, pero hasta en este momento de la historia del día de hoy, ellos dos todavía no tienen una relación, ¿no? Y es a través de la música como el Señor une a estos dos personajes. Estamos en la introducción, y otra cosa que habíamos visto los domingos anteriores era cómo Saúl, por desobediencia, había sido castigado por el Señor. Y leíamos en el versículo del día de hoy como el Señor a través de Samuel decía a Saúl, el 15:23 de Primera de Samuel: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Y por qué fue que Saúl fue desechado?
Tenemos dos pasajes que nos ilustran la tendencia que tenía Saúl a la desobediencia. Y el primero es en 1 Samuel 13:8. Trece, 8 y 9. No. Dice la Escritura, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Había un mandato de parte del Señor que le había sido dicho a Saúl de parte de Samuel, que era Samuel, el sumo sacerdote, el que tenía que hacer el holocausto. Iban a preparar al ejército espiritualmente, vamos a decirlo así, para la guerra. Entonces estaban esperando, no importaba lo que pasaba allá afuera, no importaba los filisteos, cuántos eran o lo que estuvieran haciendo, o los movimientos militares que tuvieran, la orden del Señor era, espérenme, porque Samuel va a hacer el holocausto. Y de pronto el líder en ese momento vio las circunstancias, se asustó y dijo, no, yo tengo que tomar una decisión y pasar por encima del mandato del Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Él hizo el holocausto. Y me llama mucho la atención las palabras que hay en la Reina Valera en el versículo 13, cuando dice, entonces Samuel dijo a Saúl, 13:13, locamente has hecho, locamente has actuado. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Esa es la primera señal de desobediencia fuerte. Y la segunda está en el 15, capítulo 15, estamos recordando. En el 15, vamos al 17 al 18, el mandato que el Señor le había dado cuando peleara contra Amalek era que debían destruir y matar absolutamente todo. Esa era la orden del Señor. Las batallas son del Señor. Lo único que tenía que hacer Saúl era obedecer al Señor, ¿no? Y tenía que destruir todo lo que estuviera ahí en la tierra de Amalek. Y en el 17 viene el reclamo cuando Samuel ve a Saúl y escucha balidos de animales. Entonces en el 17 dice Samuel a Saúl, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová? De Israel, y Jehová te ha ungido por Dios sobre Israel. Jehová te envió en una misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que lo acabes. En el 19, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Una vez más, la desobediencia. Ahora, en el 20 leíamos en los domingos pasados la actitud de Saúl. Y Saúl respondió, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Una orden que no era exactamente lo que había dicho el Señor. Y el 21, una vez más la actitud de Saúl. Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal, ¿no? Y veíamos cómo Saúl decía tu Dios a Samuel cuando era el Dios de los dos, era el Dios de Israel, ¿no? Y la respuesta entonces de Samuel, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23 dice,
porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. El versículo 26, vamos a decir, dicta la sentencia que el Señor tenía para Saúl a través de Samuel. El 26 dice: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y hay una figura que está en el versículo 27, cuando dice: y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. ¿Y cuál es la importancia que le da Saúl a todo esto? En el versículo 30 lo podemos ver. Él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Las apariencias, lo externo. Vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Santo, una vez más, Señor, ante ti estamos, Señor. Padre, viendo tu misericordia hacia nuestras vidas y conociéndote, Señor, una vez más, cada vez que podemos abrir tu palabra, Señor. Queremos poner ante ti, Señor, este tiempo y pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre, a entender, a comprender, a sacar los principios, Señor, que tienes en tu palabra, en la vida de David, en la vida de Saúl, y que podamos, Señor, conocerte a ti un poco más, vernos nosotros reflejados, Señor, en la vida de Saúl, Padre, ver nuestra necesidad de ti, nuestro pecado y nuestra necesidad de obediencia, Señor, para poder verte a ti, Señor, en tu misericordia y en tu bondad, Padre, en tu santidad, y poder entender el sacrificio de tu Hijo, Señor, y la necesidad que tenemos del arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero, Señor, para que en medio de las circunstancias en que estemos, no cedamos, sino que estemos confiados en lo que tú eres y en lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Padre, una vez más, te ruego que me ayudes, Señor, al estar aquí ante mis hermanos. Con temor y temblor me presento ante ti y ante mis hermanos. Guárdame, Señor, y ayúdame, y que nuestro corazón esté abierto a tu palabra. Y que todo esto, Señor, sea para tu honra y tu gloria. Y salgamos de aquí, Señor, fortalecidos y una vez más convencidos del poder del perdón, del poder de tu misericordia y de que eres un Dios grande y misericordioso. Gracias te damos y te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Capítulo 16 de Primera de Samuel, versículo 14. Después de todo esto que hemos repasado de la situación, el versículo 14 dice: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y es interesante cuando leemos esto, y un espíritu malo de parte de Jehová. Pero hay algo que es importante, es cómo empieza: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora, ante este versículo, la pregunta que sale es: ¿qué entendemos por un espíritu malo? Y lo principal, de parte de el Señor. Y aquí entonces vamos a
dar un poco de vistazos a algunos versículos para poder entender cómo es esto del espíritu malo. Y otra parte es del espíritu malo de parte del Señor. Vamos a recordar algo del Antiguo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento el espíritu no moraba permanentemente en una persona, sino que lo hacía por periodos de tiempo. Vamos, por ejemplo, al libro de Jueces, por favor. El libro de Jueces hay varios versículos. Jueces 3, a ver. Jueces. ¿Cómo es que trabajaba el espíritu? 3:10, Jueces 3:10. Jueces 3:10. ¿Qué leemos? ¿Qué leemos? Este es un pasaje donde Otoniel libera a Israel de Cusán Risataín. Y el versículo 10 que dice, bueno, ahí describe, llama la atención el versículo 7, 3:7. Dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y tenemos ahí una vez más la desobediencia. Dice en el 9, entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el versículo 10, y el espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataín, hijo de Siria, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataín. Y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y el 12 que dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Aquí vemos cómo el Espíritu del Señor vino específicamente en un momento determinado a cumplir un propósito que tenía. En el caso de Otoniel era liberar a Israel de este rey. Fue por un tiempo, dice el 11, reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Vamos al 6:34 de ese mismo libro de Jueces, hermanos, por favor. Aquí vemos a otro juez. El capítulo 6 empieza con la misma afirmación. Capítulo 6 de Jueces. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Vamos al 34, por favor. Dice el 34, entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él. Una vez más, el espíritu del Señor está en un momento determinado en la vida de Gedeón para cumplir un propósito que el Señor tiene en su pueblo, ¿no? Poder militar, vamos a decirlo esta vez. 11:29, unos capítulos más adelante, por favor. 11:29. Dice 11:29, y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Una vez más, el espíritu del Señor está cumpliendo en el siguiente juez un propósito específico. 13:25, uno más. 13:25, está hablando de otro juez, Sansón. Una vez más el 13, ¿cómo empieza el 13? Y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y el 13:25, y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en Sansón, en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol.
le dio poder a Sansón para comenzar a manifestarse. 15:14 de Jueces. Dice: y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos, ¿no? Dándole fortaleza física al Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento lo que vemos es que el Espíritu de Dios no moraba permanentemente en una persona. Descendía por un breve tiempo, actuaba, dirigía, fortalecía, iluminaba y salía. Hay dos excepciones en el Antiguo Testamento. Y una es la excepción es David y Juan el Bautista. Primera de Samuel 16:13. Primera de Samuel, vamos a ver esas excepciones, ¿no? Primera de Samuel 16:13, cuando habla de cuando Samuel unge a David, dice en el 13: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Desde ese día el Espíritu permaneció en David. Y Lucas 1:15, por favor, en el Nuevo Testamento. Está en el Nuevo Testamento, pero cronológicamente todavía era el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Lucas 1:15. Cuando el ángel se acerca a Zacarías y a Elizabeth, su mujer, y le anuncia, el 13 dice: pero el ángel le dijo, estamos en Lucas, ¿no? 1:13 de Lucas. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Entonces, estas son las dos excepciones que en la Escritura están. Ahora, ¿cómo, ya viniéndonos un poco más hacia nosotros, vamos al Nuevo Testamento, cómo es que actúa entonces en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo? Ese Espíritu que trabajó en el Antiguo Testamento, en la vida de los jueces, en la vida de Samuel, ese espíritu maligno, y cómo funciona en el Nuevo Testamento. Vamos entonces, Joel 2:28, para no hay tres pasajes, pero Joel 2:28, por favor. Joel 2:28 hay una promesa. Joel 2:28. Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Es una promesa que está, dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya no está actuando solamente sobre unas personas en específicos, sino que hay una promesa de que sobre toda carne, refiriéndonos entonces a razas. Ahora, vamos por favor a Ezequiel 11:19. Porque hay un poco más aquí un poco más de luz que habla sobre este derramamiento. Ezequiel 11:19. Dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Ahí está hablando de que va a haber entonces
un espíritu nuevo, pero además va a haber un corazón nuevo, dice. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y daré un corazón de carne. Ahora, ¿cuál es el propósito? Aquí hay un propósito que ya es específico. Dice en el 20, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Aquí ya empieza a haber diferencias de cómo el Espíritu trabajaba en el Antiguo Testamento y cómo hay una promesa que está en el Antiguo Testamento para un nuevo pacto. Ahorita vamos a ver otro versículo. Aquí está diciendo el Señor alguna diferencia que es importante. Una de ellas, ¿cuál es? Tiene un propósito, en el principio también lo tenía, pero aquí dice, para que anden en mis ordenanzas. Ahí no hay mucha diferencia. En el Antiguo Testamento también había que andar en sus ordenanzas. Pero dice, y guarden mis decretos y los cumplan. Aquí el Espíritu se va a asegurar que esas ordenanzas, esos mandamientos se cumplan. En el Antiguo Testamento era solamente por un momento, en alguna persona en específico se le daba ese poder para que hiciera ese propósito y después el Espíritu salía, vamos a decirlo así. Pero ahora la promesa incluye que el Señor va a mandar no solamente su Espíritu, sino va a dar la fortaleza para que se cumpla y se viva, y no solamente por un momento determinado, porque al finalizar el 20 dice, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Entonces ya ahí empezamos a ver cuál es la diferencia. Estamos en Ezequiel. Hay un pasaje más. 36. Ezequiel 36, hermanos. Uno más y ya continuamos, por favor. 36, 26 y 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora vamos a Hechos 2, hermanos. Hechos 2. En Hechos 2 es el cumplimiento de esas promesas que el Señor hizo ahí, ¿no? La conocemos. Hechos 2, 3 y 4. En el Nuevo Testamento, después de la resurrección del Señor. 1:8 dice, voy a leer 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Era parte de la promesa, el Señor estaba confirmando, diciendo lo que iba a pasar. Y en el 2, 3 y 4 de Hechos dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, esas promesas del Antiguo Testamento se estaban ahora cumpliendo. Y ese nuevo espíritu ya empezaba entonces a trabajar. Primero en los discípulos y en la promesa de 1:8, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces quiere decir que a todos los creyentes, Mateo 28:20, discípulos, ese Espíritu Santo iba a estar actuando. Pero no de la misma manera como en Saúl, que de pronto estaba y se iba, o en los jueces, sino de una manera permanente. Y esa es la bendición y eso es la gloria del Señor en lo que ha hecho en los creyentes. Poner su espíritu para siempre, ¿no? Ahora, con la llegada del Espíritu Santo hay muchas cosas. Vamos a ver solamente dos. Hechos 1:5. Hechos 1:5 dice, porque Juan,
ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo está bautizando al creyente. No con agua, como Juan el Bautista lo hacía con los creyentes en el Jordán y como lo hizo con el Señor, sino es algo interno. Mateo 3:11, vamos, por favor. Esas son palabras de Juan el Bautista cuando dice: yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan 1:33, otro versículo para cerrar ya este. Juan 1:33. Juan 1:33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. En ninguna parte del Antiguo Testamento el Espíritu Santo bautizaba a las personas, les daba poder para cumplir el propósito del Señor, pero estas son las bendiciones y la diferencia que hay en el nuevo pacto. Y hay otra palabra, es Efesios 1:13, vamos a descubrirla ahí. Estamos haciendo una rápida revisión para ahorita entrar a analizar un poco más ese espíritu malo, ¿no? Efesios 1:13 dice, de Efesios 1:13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa palabra sellados. Y ese sellar es algo que es una garantía. Cuando una carta era sellada, que era verídica lo que estaba ahí y nadie podía cambiar lo que estaba ahí porque era algo sellado, ¿no? Efesios 4:30, vamos a ir. Efesios 4:30 dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sellados, ¿no? Bautizados y sellados. Ahora, ¿cómo a la luz de estos pasajes que vimos rápido, cómo podemos unir ese espíritu malo que tenía, que era atacado Samuel? ¿Y cómo lo podemos entender a la luz de las Escrituras? Esa palabra contristar, dice: no contristéis al Espíritu Santo. Esa palabra contristar, el diccionario lo habla como de entristecer, ¿no? No entristezcamos al Espíritu Santo, ¿no? Pero hay otro sinónimo que de contristar cuando hablamos del Espíritu Santo, y es apagar. Si el Espíritu Santo fue el que actuó con poder para la creación, difícilmente podemos nosotros entristecer al Espíritu Santo. Nosotros lo decimos, no entristezcamos el Espíritu Santo, pero yo estaba analizando, el Espíritu del Señor, con el poder de su palabra, creó de lo que no había algo. Y de pronto nosotros decimos, entristecemos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos entristecer a lo que es más poderoso en todo el universo? Lo podemos entender, pero
quiero que analizar otra palabra, la palabra apagar, reprimir, que eso sí podemos hacer, y es reprimir el poder que el Espíritu Santo tiene en el creyente para hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Cuando por nuestra voluntad decidimos no hacerle caso a ese Espíritu que es poderoso y lo hacemos a un lado, no lo escuchamos. Y eso es lo que significa la palabra contristar al Espíritu. Es como apagarlo, apagar el fuego, como cuando nosotros reprimimos un fuego, ese calor ya lo quitamos, ¿no? Vamos a poner un ejemplo, Efesios 6:16. Un efecto contrario, vamos a decirlo así. 6:16. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Sí? Entonces, aquí está hablando que el maligno lanza dardos de fuego. Y el escudo de la fe lo que hace que es reprimirlos, ¿no? No dejar que actúe. Eso es. Ahora, Marcos 9:44. Estos 44, 46 y 48 nos hablan de un fuego que nunca va a poder ser reprimido. 9:44. Bueno, vamos a leer desde el 43. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. El 44, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En el 46 y en el 48 es ese mismo, ¿no? El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Es un ejemplo de un fuego que nunca va a poder ser apagado, reprimido. Pero en Efesios 4:30, cuando habla de contristar, está hablando de que nosotros, teniendo el Espíritu Santo y sabiendo lo que el Señor quiere hacer, es como un fuego que está adentro, como un fuego que consume y nos da la fortaleza, la sabiduría para hacer lo que tenemos que hacer. Pero muchas veces nosotros mismos no escuchamos y lo hacemos a un lado, por voluntad. Eso es lo que significa contristar, ¿no? Contristar, reprimir, apagar, ¿no? Y este fuego es como una llama interna, ¿no? Entonces, cuando reprimimos esa llama, ¿no? la estamos apagando. No permitimos que el Espíritu se revele a sí mismo de la manera en que Él lo desea. Hay un autor que dice, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Si todavía, necesitamos ver algo claro. Vamos a Efesios 4, 29 al 32. Estábamos en Efesios, vamos a usar ese pasaje. ¿Cómo es que contristamos al Espíritu? Efesios 4, 29 al 32. Este libro de Efesios, los primeros 3 versículos hablan de la gracia del Señor, de lo que Él ha hecho, y del capítulo 4, 5 y 6 es cómo debemos andar, cómo debemos vivir en el Espíritu. Dice el 17 del 4 y 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, ¿qué es contristar al Espíritu? Vamos al 4:29. Cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, en pocas palabras, leamos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Cuando tú y yo tenemos palabras ofensivas contra las personas, contra otras personas, cuando hablamos mentira,
estamos contristando al Espíritu Santo, estamos acallando su voz. El fuego, ese fuego que debería consumirnos, mantenernos, darnos ánimo, lo estamos reprimiendo. Eso es contristar al Espíritu Santo. En el 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Está confirmando eso. Y en el 31 es parte de lo mismo. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. ¿Tenemos pecados como esos, hermano? Eso es contristar al Espíritu. Cuando estamos viendo, lo sabemos y lo pasamos por alto, estamos contristando entonces al Espíritu Santo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Primera de Tesalonicenses 15:19. Hay un sinónimo. Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguéis el espíritu. Ahora, ¿se acuerdan? Ahorita que leímos Mateo 3. Déjenme recuerdo. Mateo 3. Dice, 3:11, que leíamos, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y el 5:19 de Tesalonicenses dice, no apaguéis el espíritu. Ese fuego es esa llama que tenemos, que el creyente debe tener adentro, ¿no? Y que muchas veces contristamos al Espíritu, no que lo entristezcamos, sino que estamos disminuyendo el poder del Señor, ¿no? Nosotros deberíamos entristecernos cuando hacemos eso. Eso sí es correcto. Ahora, estamos suprimiendo su poder en nosotros, no tanto entristeciendo al Espíritu Santo, sino nosotros mismos estamos suprimiendo. Ahora, volvamos por favor a nuestro pasaje de 1 Samuel 16:14. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Esto ocurrió tal vez 900 años antes del Pentecostés. Su espíritu, entonces, ya podemos entender que su espíritu, el espíritu del Señor, se apartó de Saúl. La cuestión es que ese lugar que ocupa el Espíritu del Señor en nuestra vida, cuando Él no está, es llenado por algo más. Y si no tenemos al Señor en nuestra vida, entonces, ¿qué otra cosa tenemos? Si no tenemos el poder del Señor, si no tenemos al Señor, nosotros decimos que tenemos nuestro ego, pero nuestro ego es tan frágil y tan delicado y tan etéreo que es fácilmente manejado por Satanás. Y eso fue lo que pasó aquí en la vida de Saúl. Si no estaba el Espíritu del Señor, estaba un espíritu malo, y es un espíritu maligno. Pero ahora, ¿es un espíritu que fue mandado por el Señor? ¿No es Dios un Dios bueno, justo, con mucho más atributos llenos de benignidad y de bondad? Sí, nosotros lo sabemos, ¿no? Vamos a Génesis 18:25 para solamente 2 o 3 atributos. Génesis 18:25, muy temprano en la Escritura.
cuando Abraham estaba platicando con el Señor, queriendo salvar los justos que estaban en Sodoma y en Gomorra. Dice Abraham en el 25 de 18 de Génesis: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? Es un reconocimiento de Abraham a la justicia del Señor. Y Deuteronomio 32:4. Esos son algunos, hay muchos versículos del carácter del Señor. 32:4, el cántico de Moisés dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. Y el 5 que dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Dios no puede actuar fuera de lo que Él es. Él no puede ser malo, no puede ser injusto, no puede ser mentiroso. Ahora, Santiago 1:15. Si alguna vez pensamos que estamos actuando así porque hay un espíritu malo, hay que tener cuidado. Santiago, cuando escuchamos espíritu de no sé qué y espíritu de no sé qué más, dice 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nadie, ninguno de nosotros es tentado de parte del Señor, y en el Antiguo Testamento tampoco. Hay una cuestión de semántica, le llaman los eruditos. En el idioma antiguo, en el hebreo, voy a leer esto, es medio complicado. Hay figuras dice que en los idiomas antiguos literalmente estaba lleno de lenguaje figurativo. Dice, son figuras de expresión, semitismos, expresiones coloquiales y modismos. Frecuentemente se daba el caso que los verbos activos eran usados por los hebreos para expresar no la realización de una cosa, sino el permiso de esa acción, ¿no? Se dice que el permiso de una cosa, que se dice que la gente hace. Esta es una situación donde la acción es puesta por la declaración concerniente a esta, o donde lo que se dice que se hace es puesto por lo que es declarado o permitido. ¿Sí? Cuando dice que el Señor puso un espíritu, lo que está diciendo es que el Señor permitió que ese espíritu actuara de esa manera en Saúl. Y si vamos al libro de Job, lo podemos comprobar cuando el Señor le permite a Satanás que toque su vida, que toque su patrimonio, la vida de sus hijos, pero siempre dentro de un límite, el límite que marcaba el Señor. Entonces, si de pronto nosotros decimos el Señor mandó esto, debemos tener cuidado, el Señor permitió eso. Y eso no le quita al Señor su soberanía para permitirlo, pero tampoco nos quita a nosotros, o en el caso de Job o en el caso de Saúl, la responsabilidad, no quita la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos de lo que estamos haciendo
y de lo que vamos a hacer. Entonces, Dios no puede actuar fuera de su esfera divina, ¿no? A ver, hay tres aclaraciones que también las tengo aquí y quiero compartirlas con ustedes. Hay tres argumentos que los eruditos hablan para aclarar de enviado por el Señor, ¿no? Dice, la Biblia hace referencia a actos de castigo merecidos que Dios impone. Y uno de ellos es, por ejemplo, el diluvio, Génesis 6:9, ¿no? ¿Qué pasaba en el diluvio? Había maldad y había depravación. Y Génesis 6:5 habla de cómo estaba fuera de control. Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Ahora, Primera de Pedro 3:20 afirma también esta situación. Primera de Pedro 3:20 dice, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hubo un periodo de tiempo donde el Señor esperaba que hubiera arrepentimiento. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de la justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hubo un periodo de 120 años donde el Señor tuvo paciencia para que la gente se arrepintiera. Entonces, no podemos decir que el Señor es injusto o que hace algo sin antes esperar que nos arrepintamos. Así que ese es un argumento que puede aclarar, el Señor nunca es injusto. Cuando un juez, y pone un ejemplo, este hermano David Miller se llama, cuando un juez condena a una persona por una conducta criminal, no es injusto, es un acto correcto e indispensable en una sociedad. ¿Cuánto y más cuando el Señor es el que está, el juez justo, el único, está ejerciendo su justicia? Ahora, en el caso de Saúl podemos ver 2 actos de flagrante desobediencia. Nosotros al principio lo sacamos, ¿no? Ahora, una segunda aclaración, el lenguaje antiguo, ya lo vimos, ¿no? Y una tercera aclaración, y esta es importante, creo también, es que el espíritu malo que vino sobre Saúl involucra también una disposición que nosotros tenemos en nuestra mente contra la voluntad del Señor. Lo que él estaba haciendo era ir en contra de la voluntad del Señor. Tenía una inclinación a decir no a la voluntad del Señor, que fue lo que finalmente lo condenó a que perdiera su reino. Dios no cambia nuestra voluntad, Él cambia nuestra naturaleza para que nosotros mismos inclinemos nuestra voluntad a escoger lo que Él ama y a rechazar lo que Él rechaza. Cuando no ejercemos ese poder que Él nos da, entonces caemos en actitudes que son pecaminosas. Ahora, un líder que cedió a la presión. Saúl era el líder, era el rey, tenía todo lo que necesitaba para
dirigir a una nación que tenía un Dios, el único Dios, el verdadero, pero las circunstancias mostraron lo que tenía en su interior, y era rebeldía, desobediencia. Y sus siervos, sus siervos vieron esa actitud que tenía, ese comportamiento. Y en el versículo 16, vamos a regresar a 1 Samuel 16, dice: diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. En el mundo antiguo, la música tenía poderes especiales, ¿no? Y al ver los siervos de Saúl todo lo que le estaba pasando y cómo se comportaba, pues recurrieron a la música, porque eso era algo que ellos tenían, ¿no? El versículo 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y para coronar Jehová está con él. Fulano tiene un currículum de alto nivel, ¿no? Entonces Saúl dijo: envíe mensajeros a Isaí. Y envió entonces a su padre, diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. La solución era la música de David. El 21 dice: y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. El 22, Saúl le mandó a decir a su papá: pues ¿sabes qué? Tu hijo se va a quedar aquí conmigo, porque caray, su música me tranquiliza y me quita ese espíritu malo que me atormenta. Y el 23 dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Y sí, no hay duda, la música tiene poder, tiene influencia sobre personas, sobre multitudes, sobre generaciones. En las generaciones históricas hay música que está ahí presente, ¿no? Los hippies tienen su música, ¿no? El rock pesado, su música. Pero la música no sirve para borrar los pecados y lo que tenemos nosotros que hacer ante el Señor. Y la prueba es que aún ese hombre que tocaba para que el espíritu se fuera, Saúl trató de matarlo 2 veces, ahí en la misma sala donde él estaba tocando, un poco más adelante, lo vamos a ver después. Saúl quiso matarlo 2 veces. Entonces la música no tiene ese efecto. No el que estaban buscando Saúl, ni tampoco él. Entonces, aplicándolo a nuestra vida, hermanos, ¿qué necesitamos hacer? Tal vez nosotros no somos reyes, ninguno de nosotros, pero en el lugar donde estamos, todos y cada uno de nosotros, tenemos que tomar decisiones. Y a diferencia de Saúl, el Espíritu del Señor está con nosotros. Y fallamos, y caemos. Y por más que recurramos a la música, si es cristiana o no, no va a servir eso. ¿Qué es lo que entonces debemos hacer, hermanos? Para no ceder bajo las circunstancias que pone el Señor en nuestra vida, las circunstancias que puso
el Señor en la vida de Saúl para mostrar cuál era su interior y qué era lo que él, mostrar su interior y llevarlo al arrepentimiento, algo que nunca hizo Saúl. A diferencia de David, lo vamos a ver más adelante, como David, siendo un hombre pecador, lo que lo caracterizó y lo hizo ser un hombre que su corazón era recto ante el Señor, era su arrepentimiento. Que en el momento en que el Señor mostraba el pecado a David, en ese mismo momento él se arrepentía e iba al Señor a buscar ese perdón. Esa es la diferencia que hay entre Saúl y David, y es la enseñanza que debemos tomar nosotros el día de hoy. Si las circunstancias son graves, no ceder bajo la presión, porque tenemos a un Señor que nos ha dado su Espíritu para estar siempre con nosotros. Voy a tomarme la libertad, con el permiso de mis hermanos que estuvieron el miércoles, de compartir lo que compartimos el día miércoles para cerrar este tiempo, hermanos. Estuvimos hablando el miércoles de el remedio para el pecado, y el remedio para el pecado es el Evangelio del Señor. Y decíamos que el Evangelio, nosotros muchas veces como creyentes creemos que el Evangelio es para los que no conocen al Señor, y es una equivocación, ¿no? Segunda de Timoteo 3:16 es un versículo que habla sobre, a ver, me lo sé de memoria, pero ahorita se me va a olvidar. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Y el 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Está diciendo que la Escritura tiene funciones, ¿no? Enseñar, convencer, es lo que significa redarguir, corregir, instruir. Y el 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, es el creyente, el Evangelio es para nosotros, no solamente para los inconversos, yo diría que principalmente para nosotros. Actúa en los inconversos, pero una vez de que llegamos al Señor, todas estas 4 características son para nosotros. Entonces veíamos cómo el remedio es el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio entonces nos ayuda a enfrentar nuestra realidad interna para, usando un lenguaje de agricultura, cuando un arado entra en la tierra, lo que hace es exponer lo que está adentro. Si hay piedras, las expone, el pecado, vamos a decirlo así. Entonces cuando el arado, que sería la ley en este caso, expone, vemos nuestros pecados, entonces necesitamos ir al Señor para arrepentirnos de esos pecados. Pero el hermano que escribió este libro da otra característica del Evangelio. Dice, nos libera para hacerlo. Y eso me quedó sonando, nos libera para hacerlo. Voy a leerlo para ahorrar tiempo. Dice, el Evangelio no solo nos prepara para enfrentar nuestro pecado, sino también nos libera para hacerlo. Generalmente, el hecho de reconocer nuestras iniquidades nos hace sentir culpables. Y nos hace sentir culpables porque somos culpables, ¿no? Somos culpables porque hemos cometido un pecado. Y si creemos de manera consciente o inconsciente que Dios nos considera culpable, nuestro instinto de conservación nos impide reconocer nuestro pecado y nuestra culpa en el tamaño en el que el Señor los ve. Cuando nosotros nos damos cuenta de que cometemos un pecado, una falta, un error, y alguien nos lo muestra, ¿lo reconocemos abiertamente?
No, tal vez no. Ya si nos cacharon, sí, pero es que el calor, es que cualquier cosa. Siempre estamos buscando una disculpa para minimizar nuestro pecado. Lo que realmente, el tamaño del mal que hicimos, la ofensa ante los demás o la ofensa al Señor. Tratamos de minimizarlo. Pero dice el hermano, pero no es posible pretender resolver alguna manifestación particular de maldad, como la ira, la conmiseración, el orgullo, cualquier otro pecado, hasta que reconozcamos abiertamente su presencia e influencia en nuestra vida. Y esto es lo que me llama mucho la atención. Así que necesitamos tener la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado para comenzar a enfrentarlo y, claro, corregirlo después. Así que necesitamos tener la seguridad de que nuestro pecado ha sido perdonado para comenzar a enfrentarlo y corregirlo después. El hecho de reconocer que hemos fallado va más allá de admitir a regañadientes que hemos actuado de una manera egoísta en una situación dada. Más bien significa que de todo corazón aceptamos nuestra falta sin justificaciones. ¿Sí podemos ver el alcance de estas palabras? Aceptar nuestra culpa sin justificar, porque es lo que automáticamente hacemos, justificarnos, cambiarle de nombre, o no fue así, fue asá, no, es que esa palabra es otra, es que no era de día, era de noche. ¿Cuántas cosas inventamos nosotros mismos? Soy egoísta y lo que hice fue una manifestación del egoísmo que reside en mí, es lo que debemos hacer. Pero para poder hacer una confesión así necesitamos tener la seguridad de que ese egoísmo ha sido perdonado. Necesitamos ir al Señor a pedir perdón con todo la carga de culpa que tengamos, hermanos. No con menos, no como a mí me parece, sino a los ojos del Señor como Él lo ve. Y eso es lo que no hizo Saúl. Y eso es lo que hacía David. El Salmo 51 es una prueba de ello. Y es lo que nosotros necesitamos hacer, hermanos. El Evangelio nos provee esa seguridad. Romanos 4, del 7 al 8 dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. La sangre del Señor ha cubierto todos los pecados, hermanos. Pero necesitamos ir al Señor con nuestro pecado completamente y pedirle perdón por ese pecado. Y cuando Él nos ha perdonado ese pecado, entonces ya estamos libres para poder actuar en la siguiente oportunidad para ir en contra de ese pecado. Y creo que esa es la enseñanza para mí de esto, hermano. Ir al Señor con nuestro pecado completo, sin mirar a los demás, sin mirar nada, sino decir: yo he pecado delante de ti, como David lo hizo, hermanos. No, ese espíritu no era extraño. No era extraño. Era simplemente un corazón que había abandonado lo que el Señor le había dado y estaba expuesto al poder de las tinieblas. Y el Señor nos da el poder para estar bajo su cobijo y depender de Él, porque nuestro pecado ya ha sido perdonado. Necesitamos, hermanos, buscar ese arrepentimiento. No como nosotros queramos o como a nosotros nos gustaría, sino como Dios quiere. Cada uno de nosotros reconociendo ante el Señor nuestro pecado, arrepintiéndonos. Y entonces su poder, su Espíritu Santo, ya lo vamos a poder ver, escuchar y poder entonces tomar ese poder para decir no la siguiente vez que tengamos que enfrentarnos con ese pecado,
hasta que logremos victoria, la victoria del Señor. Y el Señor nos ponga entonces en otro aspecto de nuestra vida para enfrentar otro pecado. Hasta que un día estemos en su presencia y Él complete su obra en nosotros, hermanos. La sangre del Señor ya lo ha hecho, hermanos. Está ahí disponible. No apaguemos entonces, no contristemos, no apaguemos, no suprimamos lo que tenemos que hacer para poder vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos, hermanos, como personas, como familias, como miembros de una sociedad y como personas que nos sentamos a adorar al Señor aquí. Necesitamos limpiarnos para que nuestras oraciones sean escuchadas, nuestra adoración suba como un perfume al Señor y podamos entonces glorificar al Señor. Vamos a orar, Padre. Padre Santo, Señor, una vez más, gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Y gracias por los principios que están en tu palabra, Señor. Gracias por las vidas, Señor, que han estado viviendo a través de los siglos y el ejemplo que tenemos, Señor, en tu palabra, Señor. Y gracias principalmente por tu Hijo Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por el plan perfecto que tuviste para nosotros. Y gracias, Señor, por su sangre. Y gracias, Señor, porque está ante ti, hablando por nosotros, Señor. Y gracias porque tú ves a tu Hijo y nos ves a nosotros a través de la justicia de tu Hijo. Oh, gracias, Señor, por tu misericordia. Ayúdanos, Padre, a vivir con esa verdad. Y cada día, Señor, cuando tú nos permites conocer un poquito más de ti, humillados ante ti, Señor, y tan pronto como tú nos muestres nuestro pecado, ir corriendo, Señor, a tu trono para pedir de tu gracia y poder recibir ese perdón y la fortaleza que necesitamos para decir no al pecado y mortificarlo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu poder. Gracias, Señor. Te lo pedimos y te lo agradecemos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.